inmunizan contra Dios. ¿Entendiste la analogía? Entonces, fíjate, si tú hablas, por ejemplo, con un testigo de Jehová, pues tienen poquito de Dios, pero el momento que tú llegas y le dices Jesucristo es Dios, ellos dicen, no, Jesucristo fue un hombre que fue creado como tú y como yo, y ahí ya no concuerdan los pensamientos de la Biblia con la doctrina de ellos, ¿te fijas? Entonces, un poquito de Dios que tengan, todas las religiones tienen un poquito de Dios, hermano, pero ¿qué cosas? Eso los inmuniza en contra de Dios, porque cuando tú llegas con un testigo y le dices Jesús es Dios, te dicen que no. Cuando tú llegas con un católico y le dices que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Dios, dicen no. ¿Y nuestros cientos de santos y vírgenes dónde quedan? Fíjate qué cosa, ¿verdad? Un poquito de Dios inmunizó en contra de Dios. Y esa es una de las estratagemas de Satanás. Por eso hay tantas religiones. Por eso hay miles, cientos de religiones. Otro de los engaños que Satanás ha logrado, hermanos, en los que Satanás ha logrado hacer caer al hombre y alejarlo de Dios, es a través de las filosofías. Así es, de las filosofías. ¿Qué significa filosofía, hermano? Filosofía está compuesta de dos palabras griegas. Filos o filía, que significa amar, y sofía significa sabiduría. Entonces, filosofía significa amar la sabiduría. ¿Qué es un filósofo entonces? Un filósofo es una persona que ama las cosas sabias. Un filósofo es aquel que ama las palabras sabias, el razonamiento sabio, y busca los pensamientos profundos. Déjeme leerle un texto que yo tengo en mi memoria de un volumen que tengo, Historia de la Filosofía, así se llama, es del editorial Planeta, en la página 10, es casi iniciando del libro, y dice así: la filosofía, que es un tratado de todos los filósofos, dice, la filosofía nace cuando el hombre empieza a intentar entender el mundo que lo rodea, pero lo comienza a hacer mediante su razonamiento, dejando a un lado la creencia de un ser superior. Entonces, los filósofos, la gran mayoría, comenzaron a razonar. ¿Por qué? Porque empezaron a preguntarse a ellos de las cosas que les rodeaban. Pero al no tomar en cuenta ellos a Dios, entonces en sus razonamientos, ellos decían, perdón, el sol, pues era un dios, que la luna era una diosa. Y comenzaron ellos a razonar e hicieron a un lado la creencia de un ser superior. Ahora, habiendo filósofos cristianos también, claro que sí. Pero en general la filosofía, esa es la definición que tiene este volumen. Precisamente allí donde está el problema. Tratar de entender quién eres en base a tu razonamiento. No a lo que Dios dice que tú eres, sino a lo que tú piensas que tú eres. Ahí está el problema. Porque la filosofía es un razonamiento para entender el mundo que te está rodeando. Pero repito, ahí está el problema. Tratar de entender quién eres, tratar de entender qué haces aquí en este mundo. Pero por tu razonamiento, por tus pensamientos, ahí está el problema. Tratar de entender a dónde vas. Has dado filosofías de que la muerte no existe, de que la reencarnación, que te mueres y no reencarna, o que encarna en una mosca, y luego en una vaca, y luego en un renacuajo, y finalmente lo que eres. Así es. Preguntas como, ¿cómo se sostiene el universo? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo apareció el ser humano? Entonces los filósofos, como es gente que ama las palabras sabias, razonan mucho. Son hombres pensantes. Y pensaban. ¿Cómo aparecimos nosotros? ¿Cómo fue que existimos? Y comenzaron ellos a razonar, pero en base a su misma sabiduría únicamente. Ahora, la Biblia nos dice, hermanos, que la mente del ser humano está corrompida por el pecado. Por lo tanto, en consecuencia, las filosofías tienen origen corrupto. Por eso hay tantas filosofías. Por eso hay tantas religiones. Porque cada quien piensa lo que quiere.
Pero nosotros los cristianos, mis hermanos, sabemos y vamos a leer que la palabra de Dios, el Dios eterno, aquí está las respuestas en ella. De quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. ¿Qué me ha pasado cuando yo me he arrepentido de mis pecados? En Romanos 1:28 nos dice así: si como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, escuche, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó una mente reprobada. Reprobada significa rechazada. Entonces el hombre, mis hermanos, que rechaza al Creador del universo, el hombre que rechaza al Mesías Jesús, que es el único camino, dice que Dios lo abandona a una mente reprobada y lo rechaza a cualquier razonamiento que el hombre caído tenga respecto a sí mismo y aún de Dios. 2 Corintios 4:4, mis hermanos, dice que el Dios de este siglo, ¿quién es? A ver, Satanás. Es un ser espiritual. Satanás es un espíritu. Y él dice aquí, Pablo, que el Dios de este siglo, de este mundo, Satanás cegó el entendimiento de los hombres, de los que no creen en Dios. Y cegar significa oscurecer, hermano. Es como si llegara un eclipse aquí nada más y no hay entre luz, ¿verdad? Entonces cerrando todo el cielo, se nos oscurece todo. Y no podemos ver. Entonces el hombre que rechaza a Dios, su entendimiento está oscuro. Su entendimiento significa, mis hermanos, entendimiento cegado, oscuro, significa la percepción. Ese cegó el entendimiento. Y entendimiento significa la percepción que tenemos nosotros de las cosas. Significa intelecto y los pensamientos. Y fue así como un hombre llamado Darwin, un filósofo, porque la evolución es una filosofía, no es un hecho científico comprobable, es una teoría únicamente y se sigue enseñando en las universidades como si fuera algo que fuera comprobado científicamente, y la ciencia no ha podido comprobar la teoría de la evolución. Por eso sigue siendo teoría. Teorizan algo que no ha sido comprobado según la ciencia, hermanos, y sus métodos pues de comprobación. Y así fue como este hombre se puso a observar ellos, o él más que nada. Y como tiene el hombre, ¿y quién es el hombre sin Dios? El entendimiento oscuro. Su percepción no es correcta. Y de pronto miró un renacuajo y dijo: ¡ay, Dios! Ese se parece a mi hermano. Y luego vio una salamandra y dijo: esa se parece a mi abuelita. Y después vio un chango y dice: ese es mi papá. Y fíjense a qué conclusión llegó este hombre. A decir que venimos del mono. Su percepción totalmente. Mire, se necesita más fe, hermanos, para creer que venimos del mono a creer que Dios nos hizo a nosotros. Por lo tanto, la evolución es una religión, porque esas